Bueno, pues lo primero que quiero es daros la bienvenida a estas octavas jornadas de Cartagena Negra, en concreto a esta mesa que se denomina Matar a Cuatro Manos. Ahora diremos por qué. Y quiero dar especialmente las gracias a la organización por fiarse de mí, que ya es bastante. También gracias a los técnicos del Batel, que conmigo lo llevan un poquito crudo. Bueno, antes de nada os quiero meter un poquito en contexto. Y para eso necesitamos unos cuantos datos. Se necesitaron 200.000 manos para construir la pirámide de Giza. 600 de las mismas para erigir la Torre Eiffel. Para propulsar una galera se necesitaban 200. 6 para interpretar al piano el vals de Rachmaninoff. ¿Y el Quijote? ¿Con cuántas manos se escribió? Con una. Pero enseguida que hablamos de novela, es mencionar a 4 manos para que todo el mundo gire la cabeza. ¿Cómo es posible? Pues para eso se ha creado esta mesa, para dilucidar esa y otras cuestiones. Antes que nada, voy a presentar 3 parejas de escritores que han escrito eso, a 4 manos. Pero siendo yo de la generación que soy, cuando uno presenta parejas, necesita una música. Por favor, si los técnicos me pinchan la música. Comenzando por la izquierda, tenemos a Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Lorenzo Silva es madrileño, licenciado en Derecho, autor de una treintena de novelas publicadas y una docena de libros juveniles, además de la saga de Bevilacqua y Chamorro, que le valieron el premio Planeta en el 2012. Además de ser un articulista. Creo que es en El Mundo y en algún sitio más. En El Mundo ya no. En El Mundo. Ya ni eso. Hago reportajes de vez en cuando. Bueno. Ahí. Noemí Trujillo es barcelonesa. Curiosamente es poeta. Ha publicado 5 poemarios y junto a Lorenzo fundó en el 2012 el sello editorial Playa de Acaba. Ambos son matrimonios y residentes en Madrid. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Pareja número 2. Beatriz Ruller y Luis Soldevilla. Son madre e hijo. Beatriz Ruller cursó estudios de Derecho y se graduó en Criminología por la Universidad de Barcelona. Desde hace años se dedica a la rehabilitación de personas con problemas de adicción y dirige el centro ¡Despierta! Luiso es graduado en Administración y Dirección de Empresa. Estudió cine y ha trabajado en importantes distribuidoras y productoras de cine como DEA Planeta y A Contracorriente Films, en la que actualmente ejerce su profesión. Un aplauso. José Ángel Mañas y Jordi Ledesma. Jordi y José Ángel. No son pareja. Si hablamos, por supuesto, de José Ángel Mañas, es madrileño, muy madrileño, más que un bocadillo de calamares. Y todo el mundo sabe que arrancó su carrera literaria en el 94, siendo finalista del Premio Nadal con su ópera prima, Historias del Cronen. Desde entonces ha publicado más de 30 títulos de diversos géneros, incluyendo la conocida tetralogía Cronen, formada por Mensaca, que llamaremos Ciudad Rayada y La Peña. En cuanto a su compañero Jordi Ledesma, es tarraconense. Autor de novelas como Narcolepsia, El diablo en cada esquina, Lo que nos queda de la muerte y La noche sin memoria. Ambos son residentes en su casa y aquí han venido a hablar de su trabajo. Por favor, otro fuerte aplauso y vamos a comenzar ya
con la mesa. Quitamos la musiquita nostálgica. Gracias. Bueno, vamos a ir. Os pido, por favor, que vayáis contestando de pareja en pareja, ¿vale? Esto es un poquito como esos concursos que había, la media naranja y tal. Se me ha olvidado traer las típicas pizarras esas donde cada uno escribía lo que le gustaba a cada uno y tal, pero bueno. Empiezo por vosotros dos. ¿Cómo surge la idea de escribir a cuatro manos? Bueno, en primer lugar, gracias a Cartagena por invitarnos, Cartagena Negra. Estoy muy contento de estar en este festival tan boomer. Lo siento por Luis Soldevila y una o dos personas más, pero uno se siente muy cómodo, se siente en casa, ¿no? Yo normalmente me siento fuera de lugar ya todo el tiempo, entonces estar en un lugar tan acogedor es muy, muy entrañable. La idea la tuve yo, por eso luego que Noemí aporte, pero quizá me correspondía a mí contestar esta en primer lugar. La idea surgió porque alguien leyó un libro en el que se publicaba, entre otros, un relato que había escrito yo con un personaje que era una inspectora de policía madrileña un poco sobrepasada, con 2 hijos, divorciada, etcétera, y me dijo, oye, ¿te has planteado alguna vez que este personaje podría dar para una novela? Y digo, pues la verdad es que no, ¿eh? Y lo dejé ahí. Pero es que como 2 o 3 semanas después vino otra persona y me dijo, oye, me he leído este cuento y ¿tú te has planteado alguna vez que este personaje podría dar para una novela? Y digo, pues la verdad es que no, hasta que me lo dijo alguien hace 15 días, pero bueno, seguiré pensando. Y ya cuando me vino una tercera persona dije, pues no sé, oye, tenía a Noemí a mano y le dije, oye, Noemí, ¿tú crees que este personaje daría para una novela? Y me dijo así con mucha seguridad, pues yo creo que sí. Y le dije, ¿la hacemos juntos? ¿Te atreverías a hacerla conmigo? ¿Y por qué se lo dije? Ella ahora dirá por qué aceptó, ¿no? Pero se lo dije porque, bueno, yo hace bastantes años que publico una serie de novelas con un protagonista y narrador masculino. Es un personaje que ha ido creciendo de tal manera que cuando alguien me dice qué tiene Bevilacqua de mí, yo empiezo a preguntarme al revés, ¿no? ¿Cuánto voy teniendo yo ya de Bevilacqua que no tenía? Y la convivencia con un personaje, ¿no? Es algo tan complejo, ¿no? Que tiene tantas dimensiones que yo tuve esa intuición, que para desarrollar bien a esa policía tal y como yo la quería hacer, me vendría muy bien tener a Noemí a mi lado. ¿Por qué? Es una mujer de su edad, es madre como ella, tiene hijos un poco en una edad parecida. Te recuerdo que la protagonista está divorciada. Sí, ella y yo también, o sea que no pasa nada. Ella y yo también, o sea que eso lo manejaba más o menos, ¿vale? Pero la parte de ser madre no la manejaba tanto. Entonces, bueno, pues de ahí surgió y empezamos a trabajar y todo empezó a fluir. No sé, Noemí, ¿qué puede añadir a esto? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que Manuela Mauri viene a Cartagena y eso siempre es una alegría. Y también le quería dar las gracias al festival, porque creo que hacer estas mesas de la escritura a 4 manos, de la escritura en colaboración, ayuda mucho a romper ese prejuicio de las 4 manos que todavía está muy vigente, ¿no? Nos da la oportunidad de hablar por qué lo hemos hecho y cómo lo hemos hecho, y creo que eso siempre ayuda al lector. Pues alguno decía, pues es que veo 4 manos y ya me doy la vuelta, ¿no? Pues a desmontar esa teoría del genio que está a veces tan impuesta. Bueno, pues ya habéis escuchado, yo estaba ya a mano y cuando Lorenzo Silva me dijo, ¿quieres escribir la novela conmigo? Pues le dije que sí. Al principio un poco temerosa, porque yo no soy autora de novela negra, lo digo siempre. Yo soy poeta, la condición de poeta me gusta mucho y me hace sentir muy cómoda porque nadie te la cuestiona nunca. Escribas o no escribas, publiques o no publiques, si has publicado poesía siempre se te considera poeta, y es un territorio en el que yo estoy a gusto y en el que me siento bien. Creo que esa es mi mirada literaria, pero también me gusta hacer más cosas. Y Lorenzo, al hacerme este ofrecimiento de ¿quieres desarrollar esta novela con la inspectora Manuela Mauri conmigo? Pues me dio una oportunidad para reflexionar y para aprender de la literatura en colaboración, entender la literatura como un viaje con otra persona, no solo en solitario.
Hace 10 años que escribimos juntos y hemos escrito juntos 5 novelas. Esta es la segunda entrega de la serie de Manuela Mauri. Hace mucho tiempo que escribimos juntos y a lo largo de este tiempo yo me he preguntado muchas veces por ese ejercicio de la colaboración, ¿no? De escribir con otro. ¿Cuándo empieza este ejercicio de las 4 manos? Y es muy antiguo, porque si ya pensamos en libros como la Ilíada o la Odisea, muchos autores defienden que Homero no era el poeta perfecto, es decir, que hay muchas manos ahí, que hay muchas bases en las que apoyarse para decir que ese libro pues se escribió con muchas manos. Me ha gustado mucho la introducción que has hecho, ¿no? Es ejercicio de entender la literatura como algo compartido con otra persona y con los lectores. Y de esa creencia, por mi parte, pues surgió el aceptar la propuesta de Lorenzo. Bueno, pasamos a Beatriz y a Luiso. ¿Vosotros de quién fue la idea? ¿De la madre o del hijo? Del hijo. Del hijo. Del hijo. Del hijo. ¿Pero en qué momento? Sí, bueno, en primer lugar, como han dicho nuestros compañeros, muchas gracias a todos vosotros por venir y a la organización por preparar este magnífico festival. La verdad es que no os podéis imaginar lo ilusionados que estábamos de estar aquí, de compartir mesa con autores de este calibre. Hace unos meses no podíamos ni imaginarlo ni soñarlo. Así que bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Pues yo la verdad es que escribo y leo gracias a mi madre. Desde que era bien pequeñito puso mucho empeño y al final lo consiguió, al menos con uno de los hijos. Y entonces, bueno, yo tenía una idea muy clara, me hacía mucha ilusión escribir sobre un detective joven, distinto y que estuviera ambientado por la Costa Brava y concretamente en un pueblecito en el que veraneamos que se llama Llafranc. Y entonces empecé a escribir una especie de historia, se la presenté en el salón de casa a mi madre. Y claro, cuando se lo presentas a una madre, imagínate, boli rojo, tacha aquí, marca aquí, señales, todo. Y pensé, madre mía, si sigo solo, esto me lleva 10 años. Y entonces le dije, oye, va, ¿te animas a escribirlo conmigo? Y la verdad es que no dudo y estoy muy contento que dijera que sí, porque he podido aprender un montón de ella. Ha sido una experiencia que siempre llevaré conmigo, me lo he pasado muy bien y creo que a los dos nos encantan las personas. Pensamos que es lo más importante y cuando escribes tienes esa posibilidad de crear vidas humanas y te lo pasas muy bien. Y esperamos que cuando leáis cualquiera de nuestras novelas, la pasión con la que hemos escrito os llegue. Y pues nada, por mi parte, gracias a todo el mundo también. Reitero lo que han dicho nuestros compañeros y Luiso, feliz de estar aquí y yo no sé por qué no dudé en aceptarlo, la verdad es que no pensé, o sea, no medité, no pensé, dije sí y para mí ha sido una experiencia brutal en todos los sentidos. Primero, porque yo suelo decir que a nuestros hijos los conocemos en muchos aspectos, pero quizá en el que menos los vemos es en el trabajo. ¿No? Normalmente una madre pues sabe que su hijo se va a trabajar y tal, pero no tiene ni idea de cómo lo hace, de qué tal. Y yo de repente me di cuenta, esto lo hizo cuando lo digo se enfada, pero es que es verdad. Pensé, pero es que tengo un hombretón, ya es que este tío es mayor. Ya estamos otra vez. No, que fue para mí un poco... Coincidía además con que se iba de casa y entonces también ha sido una manera de... A ver, nosotros vivimos todos en la misma ciudad, nos vemos mucho, tampoco es que lo tengamos complicado. Pero bueno, hemos creado ahí un vínculo y una complicidad que para mí ha sido muy bonito y no sé por qué en ningún momento tuve miedo de que esto, pero ni lo pensé, que pudiera estropear nuestra relación. La verdad es que no ha pasado, nos hemos pasado muy bien y cuando hemos sufrido por si la novela, a ver si al final veía la luz o si no, pues en el fondo nos hemos hecho mucha compañía. Con lo cual yo solo puedo decir cosas buenas. Bueno, pues queda ya José Ángel Mañas y Jordi. ¿Esto cuántas cervezas llevabais en el cuerpo? Que venga la despierta. Ha sido en varias fases, ¿no? El hecho de... Sí, la caña. Sí. No, la idea se la propongo yo a José. La verdad es que entre él y yo existía una amistad y él hace siempre hincapié en que existía también un respeto de un lado hacia el otro, ¿no? Y pues, en los dos sentidos. Sobre la obra yo le tenía mucho respeto a él y él mucho a mí como autores. Y luego había una relación de amistad que en un momento determinado fue creciendo y fue yendo a más.
Y yo sabía que él había trabajado con Toño, había hecho algún ensayo también con más gente, veníamos hablando mucho de algunos trabajos en cine y de esa escritura colaborativa, ¿no? En el que pues son dos personas o más incluso en los procesos cinematográficos en los que entran a meter la cuchara en un mismo texto, ¿no? Y para mí era, pues bueno, en virtud de esa amistad, de las cervezas que nos habíamos bebido, que no eran pocas, y entonces le dije, tío, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿No? ¿Por qué no escribimos algo a medias? Montamos un grupo. Exacto, ¿no? Fue un poco así, ¿no? Esa era la filosofía de ¿por qué no hacemos un grupo? Sí, bueno, el placer de estar, bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que el placer de hacer, sí, de tener una experiencia juntos, ¿no? Es verdad que nos conocimos ya en la Semana Negra de Gijón, que llegaba este autor entonces joven, que bueno, me vino a ver y dice, saca una primera novela y tal, me mola lo que haces, y yo inmediatamente dije, este tío, y no tenía, es verdad que siempre he tenido algo, ya le conozco, los que conocéis a Jordi le veis que es especial, o sea, es un tipo singular. Y bueno, que es alguien que apetece descubrir qué es lo que tiene, el universo que tiene detrás, ¿no? Y entonces, bueno, yo leí su primera novela, Narcolepsia, que me pareció, me sigue pareciendo, entonces a veces hablar mal de ella, que me sienta a mí fatal, me parece unas grandes novelas negras que yo he leído en los últimos 15 años. Y bueno, y luego ya viniste a Madrid, le invité a un concierto, una primera semana, un festival cultural que hay en Madrid, donde tocaba Chimo Bayo. Entonces, justo la foto... No hace falta que sigas, no hace falta que sigas. No tiene gracia, si veis la foto que hay aquí. Es la foto justamente en ese... No, yo pensaba que era el concierto, no, pero es justo después, ¿no? El Burlitz. Estamos los dos con una cerveza en alto, con unos ojillos así, muy peculiares. Y bueno, había esa sintonía y yo creo que ahí empezamos, las cervezas ayudaron. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos algo? ¿Y qué vamos a hacer los escritores? Bueno, follar se puede, claro. Pero luego, bueno, vamos a escribir una novela, ¿no? Y nos pusimos y había, bueno, sí, lo que dices, no se puede escribir a cuatro manos si no hay una sintonía, una sinergia, un respeto y un cariño. Yo creo que eso estaréis todos de acuerdo, entre Lorenzo y Noemi, Beatriz y Luiso. Nosotros, que decir, esa es la base, o sea, eso yo creo que es lo más importante. Y luego para mí es también el placer del descubrimiento, en el sentido que, claro, quizás, bueno, aquí ya es más Lorenzo y yo que hemos escrito mucho y estamos aburridos de nosotros mismos. Entonces, claro, ya te va a salir y dices, ya te conoces lo que te sale, ¿no? Y de repente haciendo algo con alguien, pues sale algo que es muy bonito porque ya ni siquiera, no es mañas, no es ledesma, sino que es una cosa entre medias, es como una tercera, es algo diferente, ¿no? Entonces, que a mí me gusta porque me sorprende, porque yo no llegaría a esas cosas, a Jordi también porque tampoco, ¿no? Y yo creo que es una experiencia que posiblemente compartís todo, que es algo diferente, es un tercer autor, ¿no? Y de repente descubres algo, ¿no? Y entonces eso para mí es lo más bonito, ¿no? Y de crear este tercer personaje y un universo. Oye, me ha gustado mucho, tengo que agradecer que el humor ayuda mucho, joder. De una buena introducción, es verdad que distiende y que quizás en las mesas literarias pecamos un poco de excesiva seriedad a veces, ¿no? Y nada, pues un placer estar aquí y te paso la palabra. Pues vamos con lo importante, que es... no lo jodas, lo ha hecho también hasta aquí, sí que... Vamos a por lo importante. Organización y proceso de trabajo. Me gustaría que las tres parejas nos contarais cómo os organizabais a la hora, pues, de escribir. Bueno, escribir es un término muy amplio. Es revisar texto, aportar ideas, hacer el esquema, etcétera, etcétera. El público está esperando que aquí os enrolléis, ¿vale? Pero hasta cierto momento, ¿vale? Empezamos, como siempre, con Lorenzo. ¿Cómo, después de que dijeras en un momento determinado, venga, vamos a crear la novela, cómo os organizasteis a la hora de escribirla? Yo cuando decías lo importante pensé que era venir el coche o el apartamento en Torrevieja. Ahí está. Torrevieja se repobló gracias a eso. Esto ahora es un poco más árido, ¿no? Ya lo yo creo que siempre regalaban el mismo, ¿eh? El mismo sí, apartamento. Porque nadie lo quería, ¿no? Nadie lo quería. Estaba mal orientado y tal. Bueno, vamos a ver. Mira, yo
cuando estoy pensando o evocando cuando empezamos a hablar de la primera novela, ¿no? Ujú. Y a mí hay una cosa que siempre que me siento a escribir, y además ya llevo muchos años haciéndolo, es lo primero que pienso. La literatura es un cómo, porque sin ese cómo no hay literatura. Pero ese cómo viene de un qué, ¿no? Y están imbricados los dos. Es decir, la literatura no puede ser solo un qué sin un cómo, o un cómo sin un qué, ¿no? ¿A dónde voy? Es lo que dice en un momento determinado Lewis Carroll en una de las dos Alicias, no recuerdo en cuál, ¿no? Preocúpate del sentido, the sense, como él dice, y los sonidos, the sounds, ya vendrán solos, ¿no? Es una paráfrasis de un dicho popular británico que es con pence y pounds, peniques y libras, ¿no? Bueno, pues lo primero en lo que yo pensé es qué podemos contar en lo que tengamos una sintonía profunda. Y lo encontramos muy rápido, porque los dos habíamos trabajado, ella desde la poesía y yo desde el periodismo, curiosamente, en una historia real. En una historia real que fue el asesinato de una prostituta subsahariana en Madrid. Una historia terrible que sucedió hace 16, 17 años, que además investigó un amigo nuestro, con lo que teníamos todos los detalles de la investigación, y que nos había llamado mucho la atención por cómo ese ser humano había sido despersonalizado por su agresor, que no solo le había quitado la vida, sino que además se había deshecho del cadáver arrojándolo a la basura, que es una especie de mensaje potente, ¿no?, respecto de el poco aprecio que le tienes a ese ser humano. Y ella había escrito un libro de poesía acerca de este personaje, yo había escrito en su día un reportaje, conocíamos bien la historia y a partir de ahí empezamos a concebir una ficción en la que además las razones por las que queríamos contarla eran muy coincidentes. Y ese fue el comienzo. Una vez que teníamos eso, dijimos, ¿cómo organizamos esto para que la historia que los dos tenemos dentro, que a los dos nos importa, por razones muy coincidentes además, lo convirtamos en una novela que al mismo tiempo sirva para desplegar el personaje que queremos construir, que es el de esta inspectora que ya existe. Gracias por los efectos especiales. Sí, ha dicho inspectora. Bueno, pues que ya existe, pero que claro, en el cuento es apenas un bosquejo, ¿no? Y de ahí surgió, de esa idea de queremos contar esta historia que tiene esta fuerza tan tremenda para nosotros, queremos construir este personaje en el que los dos sintonizamos, de donde surgió la estructura, la forma de trabajo y todo. Optamos, por ejemplo, por una novela, y la segunda ha seguido el mismo esquema, un poco más breve que las que yo hago normalmente, ¿no? Con capítulos más breves, con un ritmo más rápido también y más sintética, ¿no? Porque queríamos ir al meollo, tanto de la historia como del personaje. Y a partir de ahí, pues el método de trabajo lo fuimos, casi esto te dejo a ti que lo digas, sí, como hicimos el método de trabajo. Sí. Pero es que para mí lo importante es eso primero que acabo de contar. No creo que cuando tienes decidido eso, lo otro brota muy espontáneamente. Sí, ahora os cuento. Solo quería decir, es que me ha emocionado mucho lo que ha dicho Luiso de yo escribo y he leído y escribo gracias a mi madre, ¿no? Me ha gustado mucho que lo dijera porque de alguna forma es ese reconocimiento a todo el trabajo que hacen las madres y los padres, ¿no? De ese esfuerzo continuado pues por acercar la lectura a los hijos, que a veces sale bien y a veces no, ¿no? Nosotros tenemos 4 hijos en común en total y bueno, pues unos leen más que otros. Mi hija pequeña, por ejemplo, lee mucho, pero mi hija mayor, a quien está dedicado el libro, lee muy poquito. Y uno de los libros que se ha leído y le gusta muchísimo es el de José Ángel, que he coincidido varias veces con él y no me atreví a decírselo, pero bueno, uno de los pocos libros que se ha leído mi hija mayor es el de José Ángel y se lo quería decir. Bueno, que muchas gracias por acordarte de las madres y de todo ese esfuerzo que hacen por acercar la lectura a sus hijos.
El método. Bueno, Lorenzo os ha contado algunas cosas. A mí me gusta poner un ejemplo con dos pintores, que son Mondrian y Pollock. Son dos pintores diferentes. Uno es muy ordenado y el otro es muy desordenado. Y hacen dos tipos de pintura. Bueno, ya empezamos a tirar aquí. completamente diferente, pero que son bonitas las dos en su estilo. A mí me gustan los dos, siendo completamente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Lorenzo y yo somos escritores muy diferentes y creo que por eso podemos escribir juntos novela negra. Creo que si fuéramos más iguales nos hubiéramos peleado más, hubiera habido ahí algún choque de egos, no podríamos hacerlo después de 10 años. Si nos entendemos es porque somos muy diferentes. Yo soy más desordenada y él es más ordenado. Él tiene mucha experiencia, ha escrito mucha novela negra, yo lo he dicho desde el principio, lo digo siempre, yo no soy autora de novela negra, yo he aprendido con él a escribir novela negra, me ha enseñado mucha estructura, me obliga a pensar mucho en la diferencia entre el argumento y la trama, que es algo que a lo mejor cuando yo me pongo a escribir más impetuosamente, y una cosa es qué quieres decir, que es el argumento, y otra cosa es cómo quieres decirlo, que es la trama, es decir, qué hilos vas colocando para que ese argumento se sostenga, ¿no? Él me obliga a pensar mucho estructuralmente para que la novela pues, responda a unos patrones del género clásico con los que nos sentimos cómodos, que él conoce muy bien, y me deja también aportar alguna cosa que a lo mejor a mí me apetece cambiar o me apetece innovar o algún tema que me apetece trabajar y hablamos mucho. La primera decisión fue el capítulo. El capítulo corto para mí fue fundamental. El capítulo de Bevilacqua tenía 17 páginas y enseguida me di cuenta de que yo no podía aguantar. La escritora que yo soy no aguantaba un capítulo tan largo con la intensidad o con el ritmo que a mí yo quería darle a la serie y a la novela. Ese fue el primer pacto, un capítulo más corto, donde yo me sintiera más cómoda. Y él enseguida accedió. Hicimos pruebas, la voz no surgió inmediatamente, tuvimos que ajustar cosas. Su personaje inicial tenía un punto quizá demasiado corrosivo, que a mí no me gustaba tanto. Le dije yo, vamos a bajarle un poco para que yo me sienta más cómoda también. Y son pues pruebas de ensayo y error, de hablar mucho, de escuchar al otro y de estar un poco, primero de aprender de su experiencia y también escuchar lo que tiene que aportar de nuevo, ¿no? Y tener un poco la mente abierta a lo que se propone. Bueno, pues pasamos a Beatriz. Bueno, yo ahora escuchándoles, Luis, es un milagro que estemos aquí. No tenemos método, no tenemos técnica, ni siquiera pensamos. Pero escribís. ¿Qué escribíais? Llegabas el domingo a comer la paella y decías, bueno, ya que estamos, venga, el capítulo 6, venga. Va. Sí. Entonces yo prefiero que el que es... Ni siquiera sois madre e hija, ¿no? Mira, esto... No me digas esto. Esto es lo único que sé seguro que sí. A mí me has puesto la duda ahora. Esa duda yo no la puedo tener. Pero bueno, que aún me hace estar más contenta de estar aquí. Entonces, yo soy una persona en general muy ordenada en mis cosas, pero reconozco que el que ha puesto método en este tema, porque es más moderno, pues por su trabajo también, yo trabajo de una forma muy diferente, etcétera, el que ha puesto más metodología y estructura en cuanto a la organización, no en cuanto a cómo escribíamos, porque somos dos espontáneos, insisto en que no tenemos ni una técnica definida, ni sé qué técnicas existen, y creo que él tampoco. Y... a ver, creo que hemos compartido muchísimo la imaginación, los dos tenemos mucha, somos dos sentimentales, con lo cual, como ha dicho él, nos interesan mucho las personas. Creo que somos amantes del mismo tipo de novela, de película, de serie, ¿vale? Se denota mucho en la novela, ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, y así como creo que al final, pero yo prefiero que le explique cómo lo hemos ido haciendo, pero creo que al final he redondeado yo más el lenguaje, todo lo que es la parte, la visión esa cinematográfica que tiene Luiso y la rapidez, creo que eso lo ha aportado muchísimo él. Y, a ver, a mí me ha hecho mucha gracia, aparte de lo que hemos dicho antes, de que es muy bonito, sobre todo para mí, que soy la madre, pues poder escribir con tu hijo. El hecho de que seamos de dos generaciones diferentes creo que ha enriquecido la novela, porque los dos nos podemos poner en diferentes pieles. También creo que ser de géneros diferentes aporta.
me ha resultado muy curioso porque, por ejemplo, una vez me acuerdo que una amiga de mi hija, Elena, me dijo, ¿cómo se nota que este trozo lo has escrito tú? Porque este trozo es de mujer. Digo, esto lo ha escrito Luiso, ¿sabes? O sea, que ha habido... Luiso. Soy una persona muy sensible. Trabajas en contra con este film. Sí, no, quiero decir que, como decían ellos, al final como que te fundes, ¿sabes? Sí. Que hay que, como decía por ahí el amigo de la cerveza. No, que hay un momento que te sale como esa tercera persona que no eres ni tú completo ni él completo. Y nada, yo he dicho esto como el método me lo impuso él, prefiero que lo cuente. Bueno, en público siempre y en las entrevistas siempre hemos dicho que nos llevamos súper bien y no ha habido discusiones, pero mentira, nos hemos querido matar un par de veces, especialmente yo. No, fuera bromas, al final era una ilusión tan grande que este proyecto saliera adelante que nos pusimos de acuerdo en la historia que queríamos contar, lo teníamos bastante claro. Y yo preparé una escaleta, organicé los capítulos punto por punto, más o menos hasta el 75% de la novela. Es cierto que el final en aquel momento no lo teníamos muy claro. Y hubo un momento que dudamos, oye, ¿cómo lo hacemos? Tú unos personajes, yo otros, nos repartimos los capítulos y al final, como queríamos participar de todo, dijimos, ¿sabes qué? Haremos 5 capítulos tú y yo los 5 siguientes. Y luego nos los enviaremos, los leeremos, los juntaremos en un documento Word y hay una herramienta que se llama el control de cambios donde te puedes poner comentarios y a partir de ahí avanzábamos. Pero bueno, anécdotas un montón. Yo de repente le enviaba un documento y siempre le pongo la fecha en grande, incluso pongo punto bit, very important, este es este. Y de repente veo que me reenvía otro con la fecha de hace 2 días. Y yo, me caen, no puede ser. O sea, todo lo que hice se ha perdido, ¿cómo lo reorganizo? Y después mi madre dice que es organizada, pero de repente abro su portátil, todo el escritorio de documentos. Y yo, madre mía, pero ¿cómo puede ser? No, pero nos lo hemos pasado muy bien. Yo puedo decir que gracias a mi madre el intento de escritor que yo era al inicio de esta historia ha mejorado y ha aprendido un montón gracias a sus consejos, o sea, le debo mucho. También hay que decir que esta novela, cuando llegamos al final, se notaba quizás un poco 2 estilos y fue mi madre quien redondeó para que pareciera que una tercera persona, que a nosotros nos gusta decir que esa tercera persona son las marismas, que es como el personaje más importante de nuestra novela. Pero bueno, ha sido una aventura chulísima, tanto que nosotros queremos seguir y seguir. Sí, se aguanta. Y, por ejemplo, yo sé que mi madre tiene un límite de paciencia. Yo soy una persona muy intensa, aunque no lo parezca. Y de repente había unos tiempos y yo cuando acababa mi parte no podía avanzar porque si no tenía la de mi madre, bueno, tenía que esperar. Y entonces decía, bueno, si le vuelvo a escribir me mata. Pero entonces escribía a mi padre, que era mi infiltrado en casa. Pero como tenía miedo que mi padre estuviera sentado al lado de mi madre en el sofá, pensaba, le tengo que hablar en código por WhatsApp. Entonces empezamos a escribir LED, por ejemplo, L de Lituania, E de España y D de Dinamarca. Y eso significa, le está dando. Y le está dando, mi padre me Y ahora contesta, sigo yo. no, espera. Y yo veía a mi marido que empezaba así. Tirándose encima mío, digo, pero este tío, ¿qué le pasa? Porque yo primero no sabía que pensaba, sí que me quiere. Pero no, 2 segundos. Entonces volvía y hacía algo con el móvil. No, y mi padre me enviaba un puño para arriba, un puño para abajo y ya lo tenía claro. Pero bueno, entonces me di cuenta que han infiltrado falso, pues se chivaba cada vez. Ya os lo podéis imaginar. Pero bueno, cosas como así miles. También, por ejemplo, de repente era un capítulo que a mi madre le tocó describir una escena de sexo y le dije, nunca más. O sea, yo no puedo corregir esta parte escrita por ti. Me da un chungo. O sea, basta, esto me ocuparé yo a partir de ahora. Pues que no puedo. Pero bueno, esto... Guarda esa escena. Está en el libro, si quieres. Es una prueba. Y en el trabajo es la coñita. Compañeros míos que se han leído la novela y me dicen, ¿quién ha escrito esto? Pues es tu madre explicando... Y yo, basta aquí, basta. Sí, sí. Bueno, ya está. Bueno, pasamos a la cofradía de San Miguel. Bueno, que yo soy el desordenado. En nuestro tándem yo soy el desordenado. No, nosotros la verdad es que, bueno, primero sí que quizá Lorenzo tenía una idea clara respecto a lo que quería escribir y nosotros lo que teníamos claro es que queríamos trabajar juntos, ¿no? Entonces
tuvimos que diseñar por dónde queríamos transitar. Un género, o sea, hay una serie de cosas. Que sí, claro. De inicio, pues queríamos escribir género negro, novela negra que no fuera policíaca, que fuera estrictamente novela criminal. Y yo aporto el personaje protagonista muy esbozado, ¿eh? No sabía que se llama Schuster y que era un fracasado del fútbol. Un viaje en la noche. Había un viaje en la noche, y entonces José propone las dos ciudades, ¿no? Como eres madrileño, piensa, arrancamos en Madrid y ese viaje va hacia Barcelona para que por un tema de territorialidad nos sintiéramos los dos a gusto. Y sí que primero hicimos, bueno, y ahora cuentas tú tu versión de la historia. Sí que hicimos igual un primer intento de... tú escribes X capítulos y yo escribo tales, pero no nos funcionaba, porque también creo que, y lo ha dicho Noemí, somos muy distintos. Pero es un acierto a la hora de mezclar, si lo sabes mezclar, pero si no, pues bueno, él es mucho más seco que yo me iba un poco por la parra porque sabía que iba a venir él con la tijera. Entonces nos diseñamos una manera de trabajar que luego me lo devolvía y yo le devolvía la misma, volvía a meter que yo quería que apareciera, ¿no? Y bueno, iba y mucho y venía el texto, y creo que eso fue uno de los aciertos para lograr esa tercera voz. Sí. Bueno, yo antes tengo que me haga lo que dice Naomi y os envidio de verdad, porque nos ha ido hijos lectores. El mío, mi mayor tiene 21 años y solo lee fórmulas matemáticas. Es ingeniero físico. Ha hecho, no, lo ha hecho adrede. O sea, ha hecho lo único que sabe, que yo le miro por encima del hombro y no entiendo nada de lo que hace. Y la otra me sabe matemáticas. Es una cosa acojonante. Digo, algo he hecho mal, tío. O sea, yo me perturba y de verdad que lo paso mal, porque han cortado una comunicación importante, que es una comunicación cultural, intelectual con ellos, ¿no? Y es a veces bromeo, pero realmente... por otra parte, los niños me piden permiso hasta para mear. Me han salido buenísimos, pero la rebeldía es una especie de rebeldía intelectual. Realmente os envidia, ¿no? Y luego, en cuanto al método, me ha gustado que ha hecho Lorenzo el tema de sentido, y él dice, tú ocúpate del sentido y luego ya vendrá el sonido, que es un poco el Machado que decía, si tú piensas bien, ejecutas bien, ¿vale? Y yo creo que yo soy un gran creyente en la estructura, ¿vale? O sea, no es una cuestión de brújula, no, esto es un edificio. Sin estructura, el edificio se cae. Entonces, a veces la estructura la hallas intuitivamente, porque has visto tantas que las reproduces y tú no te das cuenta, pero manejas esa estructura, ¿no? Y es verdad que yo estoy muy convencido y soy muy consciente de... O sea, yo visualizo el conjunto, y ahí es donde no estoy de acuerdo con Jordi. Jordi igual no sabía dónde yo más o menos tenía claro las partes, cómo tenía que ser una serie, unos hitos que marcas, pero claro, esos hitos... Hay que dejar parte para la improvisación, o sea, no es puro, no puedes tenerlo todo claro, no. Entonces, un poco ahí, quizás el ejemplo yo lo equiparo un poco a un encierro, ¿vale? Dices, sabes por dónde vas a ir, balizas las calles, pero luego suelta los toros, pero sabes a dónde quieres llegar. Sí, claro. Y sabes por dónde tiene que pasar. Entonces, yo creo que ese es el equilibrio que hay entre estructura y un poco de improvisación, y trabajamos así. Es verdad que nosotros Jordi trajo los personajes, teníamos un marco geográfico, teníamos unos códigos muy claros, queríamos novela negra pura. Es verdad que somos un poco talibanes. Eso, es verdad, a nosotros nos gusta novela policíaca, policías, novela detective, novela negra, criminales. Entonces lo teníamos como muy claro, que queríamos ese tipo de novela negra muy de atmósfera, muy de Jim Thompson, muy de Pérez Marinero, algunas de Ruth Rendell, la Highsmith. O sea, estábamos buscando esa, realmente, incluso comentábamos, o sea, quiero decir, teníamos esa reflexión sobre el género muy puro que queríamos hacer, entonces ya era bastante. Y luego yo tenía unas ideas estructurales, y luego, bueno, fue quizás también la sencillez, ¿no?, de hacer una cosa, un único personaje, seguirle. Y la verdad es que funcionó, sí, fue un poco, y fue creciendo, y nos fuimos pasando la pelota de uno a otro. Y es verdad que funcionaba bien el complementarismo. Es verdad que Jordi es muy florido, es muy buen escritor y tiene una capacidad visual, o sea,
metafórica, yo creo, muy potente, y es verdad que a lo mejor proponía 3 imágenes y yo tachaba 2 y me quedaba con una, pero bueno, y yo lo encauzaba un poco, pero era como muy agradable. Pero yo lo que diría, de alguna manera, las ideas tuyas, yo también hacía un primer borrador como muy bestia, te lo pasabas, tú lo hacías más bonito, yo iba cribando. Y es verdad que llega un momento en el que ya no sabes muy bien qué escribimos, o sea, que es muy difícil. Y como han dicho ellos, sí, y recuerdo haberse escuchado de Lorenzo, a mí me han dicho muchas, hostia, esto es tuyo, y digo, pues mira, tío, esto es de Mañas, y a él le ha pasado al revés también, ¿no? Sí. Y eso es curioso, es también las cosas más bonitas, ¿no? Que esa sensación de que no, de que la gente no... Nosotros a veces sabemos quién escribió quién, porque también ha mezclado mucho y hemos intervenido mucho en lo que ha hecho el otro, ¿no? Entonces... Sí, eso está. Claro, por eso iba nuestro equipo. Claro. Muchas gracias. Es un tipo poco de fiarse usted. Era. Bueno, ahora quiero haceros una pregunta por unas declaraciones que hizo una escritora, María Iruña, que dijo que escribir a 4 manos tiene como resultado literatura de segunda. ¿Qué ventajas y desventajas lo encontráis a escribir a 4 manos? Sobre todo, estoy pensando en los 2 extremos, que sois los que más habéis trabajado de una y de otra manera. Empezamos por Lorenzo. María Iruña, has dicho. María Oruña. Oruña. ¿Ha dicho eso María? He disimulado, pues se entera. No. Es una chica encantadora y muy maja y muy prudente, por eso me sonaba un poco raro. Pero bueno. No, me chocaba, de verdad. No la tengo así, digamos, asimilada a ese tipo de declaraciones, ¿no? Tan categóricas, quiero decir. No sé, mira, aparte de lo que ha comentado Noemí respecto de las obras de Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea, que muy probablemente tienen varias manos. Una de las cosas que yo leo desde hace unos cuantos meses ya con nuestra hija pequeña es el ciclo de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas. Los 3 mosqueteros, 20 años después, el Vizconde de Bragelonne. Ya estamos en la última, ¿no? Y es bien sabido que las obras de Dumas tenían las manos de varios negros. Incluso hay por ahí alguien que dice que los negros de Dumas, algunos de ellos a su vez tenían negros, ¿no? De tal manera que una vez a Dumas se le murió un negro y estaba muy preocupado porque pensaba que al día siguiente no iba a aparecer el relato que tenía comprometido, y apareció porque el negro del negro lo había escrito, ¿no? Bueno, pues porque le escribía en folletín, o sea, eran unas cosas que iba... Bueno, se podría mencionar Jorge Luis Borges y Bioy Casares con los problemas de Isidro Parodi, y a lo que voy es que eso depende, como, y me acuerdo de otro gran autor del género, ¿no? Que es Raymond Chandler, que siempre estaba interpelado, ¿no? Porque además era un buen escritor, y siempre le interpelaban sobre por qué escribía esas cosas, ¿no? Detectives, que eran literatura barata para mecánicos que van en el metro, ¿no? Y él decía que, bueno, que lo importante de una historia no es de qué va, sino quién la escribe y qué tiene dentro para escribir. Pues probablemente lo importante de una novela no es si la escribe 1, 2, 3 o 32, que hay novelas escritas por 32, sino quiénes la escriben, qué tienen dentro para escribir y qué ponen en ese esfuerzo conjunto, ¿no? Yo personalmente tengo la sensación, y además coincido ahí con José Ángel, y es una de las cosas que para mí han sido más gratificantes de esta experiencia, tengo la sensación de que en esta novela, en la anterior, en las que he escrito con Noemí, en otros libros que he escrito con otras personas, he llegado a sitios donde yo solo no habría ido. Entre otras cosas porque me faltaban las pistas, los elementos, Hay un ejemplo que yo pongo muchas veces, un poco así escabroso, pero es muy gráfico y tiene la ventaja de que es muy, muy elocuente, ¿no? En esta novela, por ejemplo,
nuestra protagonista tiene un problema ginecológico. Y el problema ginecológico se acaba insertando en la trama y acaba condicionando el lugar de la investigadora en la trama. Hombre, yo sé que las mujeres tienen problemas ginecológicos, naturalmente a estas alturas ya lo sé, pero no habría tenido la intuición que tuvo ella, porque además lo hizo sin avisarme. O sea, hablamos muchas cosas, pero siempre nos dejamos un margen, ¿no?, para la sorpresa recíproca. Y cuando uno cree que tiene una buena idea, la inserta, aunque no la hayamos comentado, y la propone, ¿no? Cuando yo me encontré eso, es decir, que el momento en el que ella le acaba de caer el caso, encima su hijo está dando la tabarra, encima hay una pandemia, encima no sé cuánto, no llega, no ha dormido, y de repente va a echar gasolina y dice, tengo que ir al baño, ¡pah! Bueno, tengo que buscar un ginecólogo en el Madrid pandémico, donde además solo atienden problemas, urgencias ginecológicas en un hospital. De repente dije, esto es brillante, esto a mí no se me habría ocurrido en la puñetera vida. Y bueno, yo creo que hay que estar abierto a eso, ¿no? De evaluar sin más algo por el hecho, no sé, accesorio de las condiciones exteriores en las que se hace o de la gente que interviene, no lo veo. Vaya, a mí lo que me importa es lo que luego finalmente el libro cuenta. Y en el caso de la escritura a varias manos, también algo que han comentado mis compañeros en la mesa, ¿no? ¿En qué medida surge o no surge esa tercera voz? Si surge esa tercera voz distinta de las dos que se suman para construir la obra, a mí me parece que eso en sí es un hallazgo creativo, es un hallazgo literario, es un hallazgo artístico que tiene un valor. Yo creo que, bueno, la persona que hizo esas declaraciones ese día no se encontraba bien. A lo mejor le habían dado un café aguado o algo y no atinó mucho. Para mí es que sencillamente no hay escritores de primera y de segunda, ni libros de primera o de segunda. Hay escritores que me gustan y escritores que no. Y libros que me gustan y libros que no. Y me parece que eso es lo bonito de la lectura, ¿no? Que el lector escoge su camino con todo derecho, escoge lo que le gusta y lo que no. Y bueno, pues es un juicio quizá un poco categórico. Yo puedo decir pues que en estos 10 años que llevo escribiendo con Lorenzo me he preocupado un poco de pensar en qué es la escritura compartida, cuándo empieza. Lorenzo ha mencionado muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro ejemplo muy bonito que no es de escritor-escritor, sino es de escritor-editor, que son las obras de Julio Verne, que no creo que nadie piense que Julio Verne es un escritor de segunda. Sin embargo, hay una intervención muy fuerte del editor en los textos de Julio Verne, muy fuerte, hasta el punto de que se podría considerar prácticamente coautor. Es decir, valorar la escritura compartida es tener unos conocimientos de historia de la literatura en la cabeza. Si tú tienes conocimientos de historia y literatura, sabrás que hay muchísimos ejemplos desde el siglo VIII a.C. hasta nuestros días de escritura en colaboración y de libros que han sido muy importantes. ¿Pero qué ponen de manifiesto estas declaraciones? Que existe un prejuicio. Existe, como existe un prejuicio con la novela negra también. Bueno, pues los prejuicios hay que afrontarlo, para eso están los festivales, para eso están las iniciativas, para eso están los autores, ¿no? Pues para hablar del libro y para eso están los lectores también. Una lectora nos ha dicho hace muy poquito en el club de lectura, Lorenzo, es que me gustas más aquí a 4 manos que cuando te leo solo. Bueno, pues es una alegría, ¿no? Es una alegría porque primero porque te estás sintiendo valorada en tu papel de coautora, segundo porque tienes una gratificación de un lector que le ha llegado tu propuesta, que le ha leído, que le ha emocionado, ¿no? Desmontar los prejuicios es difícil, pero todos los tenemos, ¿no? Todos los tenemos. Sin embargo, pues bueno, pues es ese deseo de conocer. Yo creo que hay que enfrentarse a un libro escrito a 4 manos que te guste y cuando el libro te ha gustado, pues quizás se te abre un poco la mente y la perspectiva, como pasa con todos los prejuicios. Pues yo no lo podría decir mejor. A mí ya... Por principio las frases tan categóricas no me gustan mucho, esto debe ser porque tengo una edad y nunca jamás, o sea, he comprado o he dejado de comprar una novela por el hecho de que estuviera escrita por 2 personas, por 3 o por 1. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Noemí. Si la novela me gusta, si disfruto y si me lo paso bien, que al final es para lo que leemos, aunque, o sea, a mí me gusta durante la novela porque me encanta la novela negra. Pues el suspense, la angustia, pero es que me gustan las emociones, los personajes, o sea, que me haga sentir viva mientras estoy leyendo. ¿Qué más me da cuánta gente la haya escrito? Tampoco quiero convertir el escribir a 4 manos, y que también es muy importante mencionarlas, a 2 cabezas, ¿vale?
porque la cabeza de las dos personas es muy importante, quizá más que las manos, en un mérito especial. Me imagino que si lo hacemos es porque nos está dando resultado y porque a cada uno de nosotros, ¿no?, las parejas que formamos, nos está resultando una experiencia bonita, porque si no, sobre todo ellos que llevan mucho más tiempo, no repetirían. Y yo, por ejemplo, he leído, la vuestra la voy a leer, que me habéis encantado, pero me he leído Si esto es una mujer y me ha encantado. Y también hubo un momento que, pensando en Manuela Mauri, también pensé, aquí se nota que hay una mujer también, que hay un hombre y una mujer, y a mí todo esto para mí suma, y seguro que cuando lea la de ellos pues veré un poco lo que comentan, ¿no? Que uno habla de la estructura del edificio y el otro pues las frases y lo que envuelve, y no sé, para mí es que todo suma, y yo creo que en la lectura creo que es muy peligroso decir qué es bueno y qué no. Bueno, perdona. No, Jordi, Hola de intento. A dos bocas. A ver, mis compañeros lo han dicho muy bien. A mí declaraciones así también me sorprenden, más porque al final yo creo que a cualquier compañero que escriba le vaya bien y considerarlo de primera. Al final, ser dos, ser uno, ser tres, como íbamos comentando, yo creo que todos los escritores lo que quieren es escribir una historia que emocione al lector, que le llegue, que le dé esas emociones, que se le ponga la piel de gallina, que el corazón se le ponga en un puño, que las emociones, ganas de gritar, de continuar leyendo, de pasar las páginas. Y al final, si se consigue eso, es lo importante. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el cine. Me puedo ver una peli de Nolan que dirige solo una de los hermanos Coen, que son dos, y me apasionan también. Y los dos tienen estatuilla de los Oscars. No es más o menos, es simplemente trabajo en equipo, compañerismo. Y bueno, es que me quedo un poco sorprendido. Yo le diría que a veces dudo más de las historias escritas a una persona. No, hago broma. Obviamente yo, por ejemplo, tengo la ilusión de algún día escribir algo solo. Pero es que Noemí al principio lo ha dicho. Quizás hay un punto de estigma que hoy esta mesa redonda, esta charla va bien para romperlo. Creo que sea un autor, dos o tres, lo importante es lo que contengan las páginas de la novela. Bueno, muy de acuerdo en todo, absolutamente en todo. Solo el hecho de lo que han comentado, de llegar donde por ti solo no podrías haber llegado, ya es súper interesante y merece mucho la pena. Yo que sí que quisiera resaltar una cosa que otra vez que coincidimos con Noemí lo dijo ella, y es que en muchas ocasiones uno tiene una idea que para el equipo es brillante y esa misma idea la desarrolla mejor la otra persona. Y eso pasa en los dos sentidos muchas veces, ¿no? Dices, hostia, qué idea más brillante, pero ¿y si la hacemos así? Y le sacas brillo a eso que ha sido algo que ha discurrido el otro. Y creo que esa compenetración es sin duda lo mejor. Y no voy a abandonar mi obra en solitario, por supuesto que no, pero esta experiencia en paralelo, de hecho, la queremos continuar, ¿no? Y como decía ella ahora, si no, no se repetiría, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hemos crecido, por lo menos yo he crecido como escritor en algunos aspectos. Sí. He mejorado, sin duda. Sí, yo igual, eso está claro, pero es verdad que es un prejuicio muy ubicable en el mundo literario, ¿no? Y fíjate que hay ejemplos. Lorenzo te habla siempre de Bioy Casares y Borges, pero están los hermanos Álvarez Quintero, los hermanos Goncourt, o sea que sí que hay esos casos, pero bueno, es verdad que pasamos al cine, Luis ha mencionado a los hermanos Coen, es verdad que nadie dice, no, la peli de los hermanos Coen es peor porque hay dos, no. Y sin embargo en literatura hay eso, y es verdad que Noemí ha dicho una cosa también muy interesante, es que realmente el escritor tampoco está tan solo. O sea, llega Hemingway, no sé cuál es su novela grafista, la primera, y llega Scott Fitzgerald y le tacha un capítulo entero, ¿sabes? Hay de los editores, la figura de editor, hablas de Julio Verne, pero Carver, la mitad es el editor también. Quizás es una figura muy americana, ese editor muy intervencionista, que realmente modela, pero que es un coautor, pero sabemos que hay muchos libros maravillosos, Matar a un ruiseñor está muy editado, o sea, entonces hay toda esa cultura de la edición que son coautores que no aparecen, con lo cual el editor, que claro,
alguien le das a leer la novela. Esa primera persona que puede ser una, yo no sé, Galdós, a lo mejor su hermana, ¿no? Parece que le pasaba las obras. A lo mejor también, no tengo ni idea, ¿no? O sea, es verdad que la soledad pura y dura, pues a lo mejor Emily Dickinson, o sea, se me ocurre alguien así, Kafka, tal. Pero bueno, y luego tenemos también, claro, hablando de género negro... No, hablando de género negro, por ejemplo, es un género construido desde la edición. O sea, había unos señores en Estados Unidos, Gintos y compañía, bueno, que iban escribiendo muchas obras, ¿vale? Bueno, en el caso de Goodies. Goodies escribía mucho, y muchas cosas malas, y muchas cosas brillantes. Pero viene un editor, un buen editor, y dice esto, pero esto qué bueno es y tal. Y te publica la primera y seguramente en francés además lo apaña un poquito y sale y lo van formateando y luego además lo hacen muy bien porque le van siguiendo y dice primero la muy buena, súper buena, luego la mediana y al final te las comes todas, ¿no? Pero te lo han formateado. Entonces la intervención del editor, de los posibles lectores, los colegas, o sea, quiero decir, en La Tierra del Día no está, ¿cómo se llama este poeta loco, el americano que acabó en psiquiátrico? Uno de tantos. Sí, no, hombre, este italiano filofascista. Pues lo estás poniendo sí, bonito. bueno, poco importa. Quiero decir que siempre hay también los colegas. O sea, que decir, la soledad pura y creativa creo que es un mito. Y bueno, y realmente es verdad que al final lo que ha dicho Luis tiene gracia, ¿no? Que desconfío casi del uno, el uno puede cometer más barbaridades, más errores, al ser dos es verdad que también nos corregimos y da una sensación más compacta de equipo. Entonces yo, también hay que ver esa declaración, cómo la hizo, quién es el periodista, en qué contexto, es un buen titular, etcétera. Pero sí concluiría que es un prejuicio muy localizado en la literatura. O sea, un dueto tú no dices, joder, que están juntos, tío, qué porquería. Dice, no, pues es Frank Sinatra y el otro, y dos juntos, pues oye, si son buenos, se estimulan unos a otros y te hacen un pedazo de obra. El piano a cuatro manos, ¿no? Es un caso, dice, coño. Sí, pero es que además en la música, tocar a cuatro manos siempre se ha tenido como algo magistral, que solo está a la altura de ciertos intérpretes. Sin embargo... Pero mira, voy más allá. Todos los libros, y no deben ser pocos, en el caso de ninguna de las personas que estamos en esta sala, que hemos leído traducidos, los hemos leído escritos por dos. Efectivamente, la traducción. Muy buena. Y además, la aportación del traductor a veces es fundamental. Bien para elevar el libro o para hundirlo en la miseria. Es otro autor. No voy a dar detalles, pero yo hubo un autor que yo leía y digo, yo no entiendo nada, yo no entiendo cómo este autor puede ser candidato al Nobel. Leía las traducciones españolas y ¿cómo esto puede ser? Es que además es que no lo entiendo, es que no sé lo que quiere decir. No era una lengua fácil, ¿eh? Y de repente leí una novela de ese mismo autor traducida al inglés por alguien que sí conocía bien tanto el inglés como la lengua de origen. Y era otro escritor. Era otro escritor, completamente diferente. Mira, este libro es un homenaje a La forja de un rebelde, la novela de Arturo Barea. Nosotros no conocemos el texto castellano de Arturo Barea. Lo que se publicó fue la traducción inglesa que hizo su mujer, Ilsa Pulsar, del original castellano, y lo que tenemos ahora es una retraducción de esa traducción inglesa. ¿Cuánto es de Barea y cuánto es de Ilsa? Imposible decir. Bueno, lo que viene a continuación es un poco, pues, un interés por mi parte, que es, ¿os planteasteis usar seudónimo? Y en caso de que no, improvisadme uno. Si hubierais decidido poneros un seudónimo y presentar la novela bajo seudónimo, ahora que están tan de moda. Lola sí que mola. Lola sí que mola, sí. Le voy a dejar por lo mismo lo digo, por lo mismo. Le voy a dejar el grueso del tiempo a Noemí, pero nunca lo pensamos. Nunca lo pensamos. Siempre pensamos que fuera el nombre de los dos. Entre otras cosas, yo pensaba siempre en Dumas. Dumas al final fue generoso, porque aunque se publicaban bajo su nombre, porque él tenía una fama que no tenían sus negros, dejó reconocidos muchos de sus negros para que los derechos económicos fueran a las familias de los negros, ¿no? Y bueno, yo creo que a veces cuando utilizas un seudónimo invisibilizas a los autores que hay debajo. Y a mí aquí me interesaba el ejercicio de transparencia, ¿no? Que se vieran que había un hombre y una mujer.
Perfecto. Nunca, lo he dicho, nunca quisimos usar seudónimo. En mi caso... Pero venga, mojaros. Sí, En caso de pero en mi caso quiero explicar por qué no quería seudónimo. Yo me siento muy afortunada porque hay muchas mujeres que han escrito con sus maridos a lo largo de la historia, han sido coautoras del libro y no han visto su nombre. O autoras. Mariceli, sí. Y no han visto su nombre reconocido y su trabajo reconocido. Y por lo tanto, yo que tenía la oportunidad y tenía por su parte y que era coautora del libro, pues pensaba que no estaba bien el ocultar mi nombre y quería que estuvieran presentes los dos nombres. Mis referentes son el matrimonio sueco Sebald y Walo, que escribieron 10 novelas juntos. Sus nombres son impronunciables y ahí están los nombres de los dos en las cubiertas de los libros y no pasa nada. Así que como no quería tener seudónimo, ahora mismo no se me ocurre ninguno. A mí se me ocurre matrimonio Dumas o algo así. Sí, bueno, Mari Dumas. Mari Dumas, por ejemplo. No, ¿Os ha dado tiempo a pensar en no, seudónimo? es que en ningún momento se nos ocurrió. A mí, por ejemplo, lo del no sé, me choca un poco. No sé por qué, es una cosa que más da, es algo que has hecho tú. Y además, a ver, con lo que nos ha costado encima, vamos a poner el nombre de otro. Te voy a decir. Bueno, Sí. a ver si llegamos. ¿Se os ocurre el seudónimo? No, es que nunca lo pensamos. Yo como mi madre, es que me hacía mucha ilusión ver mi nombre ahí, especialmente, y cuando lo viera un subidón. Pero no. Pero sí que, por ejemplo, cuando Carmen Mola ganó el Premio Planeta este año, enseguida cogí el teléfono, llamé a mi madre y le dije, mira, mamá, creo que con esto se romperá un poco el prejuicio. Pero al final no sé si ha crecido más. O sea. Pero no lo pensamos, la verdad. Además, el filón madre-hijo para marketing funciona muy bien, ¿sabes? Carmen mola muy bien, mucho, pero más con madre-hijo. un seudónimo como tu madre mola. Mi madre pero mola. No hace falta decirlo, eso se sabe. Todo el mundo es Está consciente. implícito la... Bueno, No, nosotros no pensamos nunca, ¿no? No. Es que él tiene el ángel que hacía los nombres muy largos, ¿no? Entonces decidimos prescindir de los nombres de pila y poner solo los apellidos. Igual sí que de esa manera hacíamos Ledesma y Mañas, es como, yo qué sé, pero bueno, somos nosotros. Discutimos si Mañas y Ledesma o Ledesma y Mañas. Entonces al final yo considero, me trajo el proyecto, era al revés, Jordi es el hombre de novela negra, ¿sabes? Puro. Entonces en novela negra, ahora si hacemos pura novela, será Mañas y Ledesma. Pero no, eso es lo único que nos planteamos. Pero a mí sí me gusta el seudónimo, ¿eh? A mí el seudónimo es todavía otro personaje que juega. Antes has mencionado a Carmen Mola. Yo en El Planeta yo habría jugado, metes ahí una actriz con un calcetín en la cabeza, yo que sé, es algo, o sea, yo habría jugado, que luego al día siguiente dices, pues somos nosotros, fulano, pero a mí sí me gusta esos juegos y yo lo intenté, por ejemplo, antes Jordi habla de Toño, mi coautor es Antonio Domínguez Leiva, amigo de hace muchos años. Y queríamos firmar como Lucy García, pero a los editores no les gustaba. Y claro, tu nombre se conoce, aquel no, es como un esfuerzo de generar un nuevo autor. Claro, mientras que nosotros pues teníamos ya nombres, Ledesma, Mañas, que puede trabajar, pues vosotros también, ¿no? Lorenzo Silva. Suena empresa de construcción, Sí. Interiores, Ledesma, Mañas, interiores. No, pero se puede jugar con muchas cosas, lo de Lola sí que mola, tal. Es verdad que ahora ya es muy facilón, pero sí. A mí o sea, el ejercicio de siempre he pensado, de hecho, arrancar con un seudónimo también te ayuda. Te ayuda a distanciarte. O sea, a mí si puedes aparecer, yo contrario, a mí yo habría desaparecido, quitar fotos, no sé qué, que a mí sí me gusta ese ejercicio y de alejarte de ti mismo. O sea, yo, por ejemplo, soy alguien que en mi casa no tengo ningún libro mío a la vista. O sea, los tengo escondidos en un rincón muy arriba de la guardilla. Ni foto, es decir, me gusta estar limpio de esas cosas. Entonces, el seudónimo te permite jugar un distanciamiento que a mí sí me atrae y bueno, me parece, es un seudónimo, o sea, lo que me parece
cosas como, me estoy pensando, Meghan Maxwell y tal, o sea, ese rollo, o sea, un poco americanizante no me gusta. Me parece que tiro hacia, o sea, también me parece una concesión, o sea, no lo entiendo muy bien y eso me parece, o sea, los seudónimos que tiran de lo que está más guay culturalmente, ahí eso no me gusta, por ejemplo. Eso me parece que es como tapar algo, una especie de, hay algo como que tienes que haber, hay algo... Darle una pátina, Sí, eso por ejemplo no me gusta, pero tiras hacia, pero hay seudónimos que puedes es creatividad, ¿no? Como un buen título, pues un buen nombre tiene su encanto. Sí. Bueno, pues llega el momento en que intervengáis vosotros y vosotras, no os cortéis, no muerden, de momento. Pon la música un ¿Alguien? joder. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Un momentito, que se te... La música Llega la azafata, por favor. Para que se te oiga por streaming, sí, por favor. Sí. Ya, pero por eso. Seguro que no. Yo creo que no es la primera vez que trabajáis juntos. Yo os vi en una presentación haciéndola uno del libro del otro. Ah, bueno, es que somos muy colegas. ¿Sí? Entonces... Claro. O sea, que no sí. fue una cosa... Sí, bueno, hicimos una presentación que os han cruzada. engañado. Solo quería decir eso. Y la presentación fue lo mejor que yo he visto estos dos señores. Sí, me lo creo. Sí, bueno, pero fue presentar dos novelas y lo que pasa es que yo hablaba de su novela y él hablaba de la mía. Sí, bueno, entonces... pero bueno, tiene... Sí, nada, muchas gracias. Una pregunta. Al escribir así los dos, en los casos de las tres parejas, ¿alguna vez habéis tenido la obra parada por disgustos que habéis tenido? ¿Qué puede pasar? ¿Que se para la obra 10 días hasta que esto se pase? Esa es una pregunta que ya la he cortado, que es respeto y ego. No, es muy o sea, de momento los dos se sientan juntos. Sí. No, buena señal. No ha habido divorcios, ni dejar de hablar con la madre, ni nada por el estilo. No, que es interesante que a veces, bueno, vosotros lleváis vallas, ¿vale? Nosotros llevamos... Es verdad que la primera salió como un tiro. O sea, fue una cosa, parecíamos aquí telepatía, o sea, increíble. O sea, todo clac, íbamos según pasaba del uno a otro y iba avanzando. O sea, fue una cosa espectacular. Entonces, la segunda, dice, nos mola el personaje y vamos a hacer una segunda novela. Joder, pues no había manera. Le envié un capítulo entero y el cabrón me lo devuelve. Ni una frase se había quedado. Y me devuelve otra cosa. Y digo, coño, y yo le quité, digo, no, hombre, yo era más respetuoso, me quedé con 3 párrafos. Que no le gustaron tampoco. Entonces nos empezamos a atascar, nos empezamos a enfarragar y no salió y se paró, pero no sabemos muy bien por qué. Bueno, sí, hicimos análisis. Es la segunda novela que teníamos mucha información que queríamos dar al lector de la primera. Y es verdad que aquello nos lastró mucho, queríamos... Y era un error de planteamiento. Por ejemplo, sí, no, pero bueno, nos hemos dado cuenta después, pero quiero decir que una cosa que de repente sale, de repente se te puede torcer y no sale. Bueno, vosotros lleváis 5, estáis ya sois un matrimonio más creativo, más asentado, ¿no? Pero nosotros sí nos hemos atascado en eso, estamos pendientes del... Luego ya él ha pasado sus novelas y yo las mías, luego ya volveremos. Pero tenemos pendiente, no soy... Nosotros, más que tema de conflictos, a veces es difícil la agenda, compaginar la agenda, porque como cada uno tiene su trayectoria personal y sus otras novelas y sus cosas que hacer, pues Lorenzo trabaja mucho, escribe mucho y a veces sí que ha estado parado el proyecto pues porque él o yo teníamos que estar en otra cosa. Él ahora va a publicar a final de septiembre una novela en solitario, se tiene que ir de promoción, pues lógicamente en ese tiempo no podemos estar escribiendo la novela a 4 manos porque él está en una actividad muy intensa durante muchos meses. Entonces, quizá la gestión para nosotros más difícil es la agenda a la hora de escribir, porque necesita una dedicación, y a la hora de promocionar también, porque hay que buscar fechas y actos que nos vayan bien a los dos. Y eso pues es complicado. El tema de los conflictos siempre hay alguno, ¿no? En el caso nuestro, la diferencia con las otras parejas de escritores es que cuando nosotros tenemos un conflicto, que no suele haber mucho, pero alguno hay, pues el conflicto se va a dormir contigo, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que hemos separado bastante bien, ¿no? Yo, no sé, intento
en todo lo que hago, como además he tenido varias profesiones, he aprendido el valor que tiene intentar ser profesional. Es decir, la profesionalidad, que tiene muy mala fama en la literatura, sin embargo yo creo que es algo muy, muy útil en la vida, ¿no? Es decir, tener una conciencia de lo que es tu profesión, de lo que tu profesión exige y separarlo de tu dimensión personal o lo que sea, ¿no? Y nosotros nunca nos hemos parado, la verdad. Es que hemos tenido alguna discrepancia, pero bueno, la hemos abordado, la hemos zanjado y hemos seguido, nunca hemos tenido ningún tipo Yo soy muy buena en las negociaciones, ¿eh? Suelo ceder bastante. Yo te he concedido, vamos a ver, las novelas se titulan como tú dices que se titulen. Todas hasta ahora. Y eso es solo lo primero, luego podemos seguir, pero bueno. Bueno, esto me encanta porque veo que todo el mundo cree que el que cede es él, ¿no? O sea que eso es muy interesante. Pero en nuestro caso he sido yo. Y nosotros, yo creo que el máximo conflicto que hemos tenido, aparte de, como dice Noemí, organización de agenda, porque claro, tampoco ya vivimos juntos, cada uno tiene su trabajo, entonces eso es a veces un poquito complicado. Cuando llegamos los dos a un punto álgido de intensidad, que sabemos que algo se puede llegar a estropear, yo lo noto enseguida porque con Luis nos escribimos bastantes WhatsApp, nos llamamos y de repente no hay comunicación. Sí. Durante 24, 48 horas no me dice ni mu. Le digo, Tóxico, Luis. No, porque esta es una táctica buena porque yo puedo estar sin recibir mensajes de mi madre. Pero me interesa, hay un momento que sabes que ese factor va a influenciar. Sí. No, yo solo me preocupé en un momento cuando le dije a mi madre, oye, mamá, hay que cargarse a este. No. Le he cogido mucho cariño. A ver, ¿cómo que le has cogido cariño? Hay que pelarse a alguien. Esto no es una novela romántica. Pero por favor, si es que me encanta este. Y yo, mira, por aquí ya no paso. Lo mató. En la novela romántica también muere gente de Nimbus, pero también... Pero ya no quería ni uno. Una cosita, es que hay alguien esperando también a realizar una pregunta. Sí, por favor. No he leído, solamente he leído la obra de Lorenzo Silva y Noemí, y prometo leer las otras. Y también Gracias. Y quiero hablar del contenido. Enhorabuena en principio por esta aportación mutua. Y hay una cosa que me ha impactado. Y la traigo además porque ha sido una cosa que... Quizás sea la clásica pregunta, y se lo decía antes a Lorenzo, ¿de quién es la idea, ¿no? El comienzo de esa, si esto es una mujer, cuando dice, nada sale bien cuando dejas que te hagan ser el que no eres. Y luego sigue diciendo, y el que se ha hecho el que no es una vez, corre el riesgo de no encontrar ya nunca más el camino para volver a ser su yo verdadero. Verdaderamente, a mí, tengo que reconocerlo. Esas frases me recordaban aquello cuando yo leía a Lorenzo en sus primerísimas obras, que lo que había que ir a buscar era Pero la pregunta es, y le he dicho... La sustancia interior, que eres de los 15 con mi madre, que leyeron. Exacto. ¿Cuántos subrayados y cuántas notas al margen de aquella obra? Es verdad, pero bueno, ya pasa el tiempo, ¿no? O bueno, la carta blanca, en fin, muchas cosas. Y... tengo que reconocerlo, oyéndose anteriormente, que también, bueno, hay un trasfondo importantísimo de cómo la convicción moral de las personas, además es de pura actualidad, cómo la convicción moral es tan frágil que pueden alterarse los criterios morales, los criterios éticos en razón a que otra persona puede influir, ¿no? Y hablabais en esta otra segunda de cómo sobre esta mujer, esta niña o esta chica, tenía capacidad de influencia sobre los demás. He entendido entonces que hay una línea de crítica, seguramente, crítica, porque cuánto no estamos fuera de nuestro yo propio en el día a día, ya no por colegas o por otras personas, sino por otras muchas circunstancias. La pregunta, para no alargarme, ¿cómo y de quién es ese origen magistral? Bueno, empiezo yo a responder. De entrada, realmente, la idea
La idea es de un griego que se llamaba Píndaro y que escribió hace 2000 y muchos años, ¿no? Un verso que dice, hazte quien eres, ¿no? Sí, o sea, al final, en origen, todo lo escribieron los griegos, es deprimente, o sea, todos los demás sobramos. Estamos aquí simplemente degradando lo que escribió algún griego, ¿no? Pero digamos que la presencia en el... Es curioso que hagas la pregunta además porque realmente el arranque de la novela, que es un arranque muy duro, uno de los arranques más duros de un libro firmado con mi nombre, es de ella. Y la construcción de ese personaje que se ve haciendo algo atroz, arrastrado por otro, porque no sabe, algo que él no haría además, pero que en la circunstancia en la que está, y como el otro tiene más voluntad, acaba siguiéndole a una atrocidad, esa idea es de ella. La formulación que acabas de leer, en parte tiene algún ingrediente mío, pero la idea es de ella. Una idea que me gustaba cuando en este ejercicio de escritura con Lorenzo, yo sé que tengo que responder a un patrón clásico de género negro que es en el que trabaja él, pero creo que lo bonito de trabajar en equipo es poder hacer propuestas que con alguna disrupción, con algún cambio, con alguna cosa diferente, ¿no? Y en esa primera de la serie de Manuela Mauri, pues las novelas están contadas en primera persona por la inspectora Manuela Mauri, pero decidimos comenzar con un prólogo con otra voz que hasta el final no se retoma con las ideas de Lorenzo. Una idea muy bonita que también le planteé, y es que como a mí me costaba hacerme con el personaje de la mujer investigadora de un grupo de homicidios, porque en principio no era lo que yo... Él estaba muy cómodo con el papel, pero yo no. Le dije, por favor, déjame empezar en casa. Vamos a empezar, en lugar de empezar en un caso ya, vamos a empezar en la casa de la protagonista. Está de baja por un motivo y la vamos a ver en su casa, en su ambiente familiar. Y me dijo que sí, y esa fue la manera de que yo me fuera haciendo con el personaje, ¿no? Y bueno, pues lo bonito de esta colaboración es poder aportar cosas que son diferentes a las que tú, Lorenzo, haría solo o yo haría sola, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien desea decir algo más? Bueno, pues si queréis os hago una última pregunta o ya damos por concluida, dependiendo de cómo estéis de cansados. Sí, yo lo breve y lo Venga. A ver. Ha quedado bien, cierra. Otra de... Yo qué sé, que me ha dado por ahí por preguntar y digo, bueno, pero claro, al ser una novela a 4 manos, claro, cuando os llaman para entrevistaros, os llaman de 2 en 2, pero ¿cuántas veces nos toca presentaros uno solo y defender la novela solo? Pero eso está bien, justamente. Eso es lo bonito. Nosotros, pues a veces está Jordi y a veces estoy yo. Habéis tenido la experiencia, ¿no? Nosotros justamente, a veces no puede venir Jordi o es una persona, o sea, que decir, a nosotros nos gusta, que decir, no hay ningún problema y a veces está, hombre, nos gusta más. Si te toca defenderla y lo haces. Es más divertido, pero si no, a veces pues voy yo y a veces va Jordi. Eso justamente es la facilidad que tiene, o sea, que damos, ¿no? Quiero decir que bueno, que no tenemos por qué estar los dos. A veces alguna entrevista ha fallado yo y está Jordi, y a veces al revés, ¿no? Falla Jordi, estoy yo. Yo creo que es un recurso que tenemos y es mejor, abarcamos más, ¿no? Básicamente, somos 2 personas. Cuando es uno no solo puede hacer lo que uno... Con 2 se pueden hacer más cosas. No, bueno, en nuestro caso hemos estado casi siempre juntos, excepto un par de veces. Y ya te puedes imaginar que la primera vez que nos han entrevistado en la vida ha sido este año. Los dos estábamos como un flan. Además, yo me acuerdo que el primer día de promoción, que aparte fue todo online por el tema del COVID, yo estaba enfermo, me encontraba fatal y ahí cogiendo las llamadas pensando, no puedo perder esta oportunidad, que tenía la voz súper ronca. Pero bueno, ha sido muy guay hacerlo juntos. Sí que a veces con el teléfono te ibas pisando y al final, antes de empezar las siguientes entrevistas, les decíamos, oye, ¿qué os parece si nos decís ahora Luis o ahora Bea? Y así no nos pisamos. Sí. Y de momento no se ha dado porque llevamos muy poco tiempo, pero me imagino que se dará, ojalá. Y bueno, pues sí,
La cuestión es un poco Sí. lo que dicen ellos, ¿no? Ir a un sitio o a otro y donde no llega uno o los dos, pues Claro. que llegue el otro. Pero una entrevista a mí mi madre me machacó, que lo tengo que decir, que nos preguntaron ¿con qué 3 personajes de la historia de la vida os iríais a hablar y tomar? Y mi madre dijo Quijote, contestó primero Quijote y ¿qué más dijiste? Leonardo da Vinci. Sí, Y no sé, ya no me acuerdo. Teresa ¿no? De Calcuta. Teresa de Calcuta. Bueno, imagínate yo al otro lado, solo en casa, diciendo ¿qué contesto yo ahora? O sea, me ha vendido. Y no me acuerdo qué dije, pero pensé, me he quedado fatal al lado de mi madre. Bueno, cuando hay 2 autores hay ciertas complicaciones también a la hora de las entrevistas, puede haber problemas técnicos. En la pandemia, por ejemplo, había estudios cerrados, había que hacerlo por Skype, por teléfono, no siempre ha sido fácil. Normalmente la voluntad de la prensa es siempre entrevistar a los dos autores del libro, ¿no? Aunque yo sí que me he revelado en algún caso cuando he visto ¿cómo digo esto? Su marca es tan poderosa que a veces en alguna ocasión se ha tendido a invisibilizar mi nombre y yo me he revelado, por supuesto, porque yo en este libro, en La forja de una rebelde, en Si esto es una mujer, soy coautora al 50% como él del libro. Y ese fenómeno sí que lo he vivido alguna vez, incluso de forma más heavy en algún festival. Normalmente los festivales, los actos no son retribuidos nunca, lo hacemos porque queremos hablar del libro, porque queremos estar con los lectores, es lo normal, pero a veces hay pues fundaciones o lo que sea que tienen fondos y retribuyen la ponencia, y en alguna ocasión me ha sucedido algo tan heavy como que por hablar de un libro que habíamos escrito los dos le iban a pagar a él y a mí no. Y entonces, pues bueno, son cosas que uno no entiende en el siglo XXI, y entonces le dice, bueno, a lo mejor no lo has leído bien, pero mi nombre está en el libro, estoy en los créditos, soy coautora, llevo 2 horas hablando del libro, ¿no? Entonces, no creo que suceda a veces por maldad, pero es que sí, a veces sí que sucede, y pues, es decir, no pasa nada. Si yo no puedo ir a un sitio y le digo, ve tú ya la del libro, si es algo que hemos pactado, que sucede, que estamos los dos de acuerdo, pero sí pasa cuando se tiende a invisibilizar a uno de los 2 autores y además se invisibiliza a la mujer. Entonces, bueno, pues no sé. Yo lo he defendido como autora del libro que soy, y debo decir que cuando eso ha sucedido, yo lo he dicho, siempre se ha rectificado, ¿no? Pero que a veces esa circunstancia se puede producir también. Yo añadiría que, bueno, no solo se ha revelado ella, me he revelado yo, y me he revelado con especial asombro, voy a utilizar esa palabra tan neutra, cuando quien invisibilizaba a una mujer autora era otra mujer, cosa que pasa. Sí. Pero bueno, cosa que puede pasar. Por hablar de algo más amable, por ejemplo, las entrevistas por Skype es fácil, ¿no? Ya sabemos qué libros gordos poner debajo del portátil para que quepamos los dos en el cuadro, ¿no? Pero el problema es con las entrevistas telefónicas. Claro, te llaman desde 2 líneas. En nuestra casa no es el Palacio de Buckingham, pero nos vamos cada uno a una punta para que no se acoplen las 2 voces cuando están. Y luego otro problema interesante es el que señalaban Luiso y Bea, ¿no? Cuando estás 2 personas por teléfono, cómo hacer para no pisarte, ¿no? Nosotros hemos desarrollado técnicas, ¿no? Por si os sirven para algo, ¿no? Hay temas que responde eminentemente Noemí, hay temas que responde eminentemente yo, y ante la duda vamos dando turno par impar. Entonces, lo digo es verdad que cuando estás en directo y empiezan los 2 a hablar a la vez es una situación sobre todo además así eso en la cómoda. pandemia, ¿no? Que entonces los 2 a la vez notábamos que empezábamos a hablar a la vez y empezábamos los 2. Y te callas. Perdón. Nos pasamos 1 hora diciendo perdón. Hemos tenido luego entrevistas por escrito como la que nos hizo Paco Marín, estábamos juntos y la hicimos. Esas son las más divertidas, además te sientes, porque es mucho más irresponsable. Sí, como es que compartes esa. Eso es bonito, que estábamos juntos y cuando hemos estado juntos y nos ha entrado una entrevista las hemos hecho auténticamente a 4 manos, ¿no? Esa parte chula, pero si no es verdad que a veces, bueno, pues hay estrategias, tienes que distribuirte. Bueno, pues estamos muy a gusto, pero esto se tiene que finalizar, entre otras cosas porque es que nos cierran esto. Estos señores siempre son muy agradables y les encanta que le acerquéis las novelas a que se las firme, pero quiero pediros un favor antes, y es que los aplaudáis a 4 manos. Muchas gracias. Muy agradable.
Muy chulo, tío. Me ha molado. Ha hecho muy bien, claro. Ah, está muy bien. Genial, tío. Gracias. Esperar un momento antes de levantaros, Salva, siéntate. Porque puede ser que se te juzgue. Hay muchas personas que lo sabrán. Pero esta mesa va a marcar historia. Justo en el momento... Gracias, Paco, gracias. Justo en el momento en que empezaba esta mesa, la reina de Inglaterra ha fallecido. Sí. Joder. Tú hablando de Paco, Justamente a las 7:30. No sabemos, estamos investigando a ver si es que se había puesto a ver la cadena, se había puesto a ver el streaming, a empezar la mesa y la da el patatú. No lo sabemos, Ya. pero Eso es increíble. pero que quiero decirlo porque es Sí, no. una cosa curiosa, empezar la mesa y morir la reina de Inglaterra. O sea que Ostras. marcáis historia. Pobre Carlos. Pobre Carlos. Ya es rey, ya es rey. Oye, ¿os importa que nos hagamos una Le ha foto llegado a los seis? Carlos. Hombre, claro, tío, Sí. sí. Oye,